Bueno, buenas noches a todos. El propósito de la actividad de hoy es hacer una retroalimentación, pero también verificar, digamos, que los contenidos que hemos avanzado hasta el momento, pues estén debidamente asimilados. Entonces, ustedes ya han utilizado esta aplicación, como lo conocen, pues las preguntas son unos enunciados cortos y con unas cuatro opciones de respuesta, las cuales solo una es la correcta. Entonces, en este caso, pues las recomendaciones son leer muy bien las preguntas, contestarlas a conciencia, o sea, no googlear allí mismo, sino contestarlas de acuerdo con lo que hemos visto, con lo que ustedes han escuchado pues, en estas sesiones, con los ejemplos que hemos colocado. Y una recomendación importante es leer bien los enunciados de pregunta y los enunciados de respuesta. Aquí se van a premiar a los 5 puestos con una décima para nota final del corte. Entonces, pues hagámoslo de la manera más dinámica para efectos de poder. Qué pena con ustedes, se cayó la red acá. Pero bueno, aquí ya seguimos conectados. Entonces, por favor, conectarse a la aplicación. Tenemos 14 personas conectadas. La idea es que las 14 personas estén conectadas en Kahoot. Profe, buenas noches. No sé por qué, pero no puedo ingresar a Kahoot. De hecho, inserté el código, pero ni siquiera me carga la aplicación. ¿Lo está haciendo por aplicación o lo está haciendo por navegador? Por la aplicación. Bueno, si de pronto tienen dificultades con la aplicación, les ruego por favor lo hagan por el navegador en esta dirección que está aquí en pantalla. Bueno, voy a intentarlo. ¿Vale? Listo, listo, no se preocupe, vamos a esperar unos minuticos para que eh, todo se conecte.
Buenas noches. Buenas noches. Bueno, las otras 9 personas, perdón, las otras 16, ¿qué? 6 personas que nos faltan, ¿cómo van con el proceso de conexión? Profe, ¿se puede checar si ya ingresé? ¿Cómo está registrado? Como Henry Quintero. Sí, sí está ingresado. Ah, Ahí, vale. digamos, en la aplicación les va a aparecer una pantalla verde, ¿ya? Que es esperando a que se inicie el juego. ¿Listo? Ah, vale, perfecto. Vale, profe, Listo. gracias. Recuerden que Profe, si ¿cuál? no les aparece el enunciado, perdóneme, Y hay que hacer, profe, qué pena, es que yo llegué tarde. tiene que ingresar a esta página o ingresar a la aplicación Kahoot, que les había dicho el día de ayer, ¿ya? Ajá. E ingresar ese código para iniciar nuestro cuestionario. Profe, ¿en qué parte Ah, ya. escribes el ¿El código? código? El código lo estoy proyectando en la pantalla, ¿no? ¿Sí lo miran? 26. Ah, sí, es que ahorita se había ido. Pero para ingresar en donde, en 26, crear 42, jugar 5. demo, Aquí usted puede ingresar a esta dirección que está aquí, kahoot.it, y ahí ingresa este código. Profe, ¿nos puede enviar el link, por favor? Porque no lo encuentro. Ya se los envío. Recuerden que en caso de que no les aparezca el enunciado de respuesta o pregunta, tienen que estar atentos acá a la pantalla del Meet, donde ustedes podrán mirar la pregunta y la respuesta de acuerdo a un color. Entonces hay veces que la aplicación se demora en cargar las preguntas, pero entonces podemos hacer clic en el color refiriendo a las preguntas, a las respuestas que estén acá en pantalla, ¿vale? Bueno, ¿quiénes me faltan? Porfa, a las 9:35 comenzamos para alcanzar, digamos, a hacer retroalimentación de cada pregunta. Sí, usted ya se conectó. Ahí me Profe, ¿a mí me puede parecía. mirar, por favor? ¿Ya aparezco? Ah, sí, ya. Profe, ¿cómo? Pero David Romero se desconectó, pareciera. a ver, ¿Dan? jugar demo. Profe, mi compañera lo está conectando. Lo espero un ratito. Ahí te Listo. aparecí, profe. Ya, en este momento ya. Listo. ¿Estamos completos? ¿Quién es que falta? Yo creo que ya estamos todos. Lorena, profe. Profe, mi compañera también tiene problemas. Ya se está conectando. Tatiana Morales, profe. Ah, listo, listo. Perfecto. Ya está, Tatiana. Profe, ¿y será que puede explicar cómo va a ser la metodología? Sí, claro, la idea es que todos están allá. Bueno, ¿cuál es el propósito de lo que vamos a hacer el día de hoy? Es un concurso que ustedes ya conocen, Kahoot, que tiene un cuestionario de unas preguntas muy cortas, porque no nos deja hacer preguntas muy elaboradas, y 4 enunciados de respuesta, únicamente uno es el válido.
Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con esto? Vamos a hacer una verificación, una autoevaluación, digamos, de los contenidos que hemos abordado hasta el momento. En caso de que hubiese dudas, la idea es que ustedes pues, nos presenten las preguntas, si no, yo igual voy a hacer retroalimentación de cada respuesta correcta. La recomendación es que ustedes lean muy bien la pregunta, lean muy bien los enunciados de respuesta. Para cada pregunta hay 1 minuto, 60 segundos para contestarla. ¿Listo? Si ustedes la contestan bien, digamos, los 5 primeros puestos van a tener una décima en la nota final del corte. Y el propósito es, digamos, hacer una actividad como de participación, de verificación de contenidos. Si hay duda, ¿ya? En los enunciados de pregunta, al final de cada pregunta, pues vamos a absolver esas dudas, ¿vale? ¿Cuánto tiempo Para por que, pregunta? digamos. ¿Perdón? ¿Cuánto tiempo por pregunta? 60 segundos, 1 minuto por cada pregunta. Estos son 16 preguntas, es cortico, sin embargo con la retroalimentación pues nos podemos demorar un poco, entonces la idea es que comencemos en este momento. Bueno, ahorita ya tengo conectados a todos, entonces vamos a darle inicio. ¿Listo? Entonces, en 3, 2, 1. Profe, ¿y dónde se ve la pregunta? Acá en el Meet, tiene que mirarla acá en el Meet. No. Y usted hace clic en el color. Profe, ¿y por qué no sale de una la pregunta allá? No, o sea, la idea es que ustedes la miren acá en el Meet porque a veces no carga directamente en la aplicación. Entonces, por eso es que yo la proyecto acá. Se acaba el tiempo. Muy bien. Entonces, recordemos que en esa definición legal de trabajo dijimos que era toda actividad ya material o intelectual que una persona natural presta de manera consciente a otra, sea natural o jurídica, ¿ya? Y puede ser una actividad permanente o transitoria, definitivamente, y qué bien que la mayoría esté de acuerdo en que no es una actividad biológica, porque desde el punto de vista de las ciencias naturales, el trabajo puede ser realizado, digamos, por una persona, por un animal o por una máquina. Entonces, ya ponemos de presente que en este caso, pues definitivamente el enunciado que no es la actividad biológica. ¿Listo? Entonces, no nos olvidemos de ese tema. Entonces, el trabajo puede ser material o intelectual, permanente o transitorio, pero es una actividad consciente. ¿Listo? Entonces, a ese tenor van a ser las preguntas que aquí en adelante se presenten. Listo, profe. Muy bien, Joana. Ahí van clasificándose. ¿Es por tiempo, profe? 60 segundos para responder. No, digamos, sí, que el que más rápido conteste y el que conteste bien. Profe, es que no se alcanza a leer la pregunta muy bien. Ah, ya. Espera. Ya.
Preocupante esa respuesta. Nadie contestó la respuesta correcta. Bueno, Profe, yo la verdad me demoro aquí hay mucho que hacer una advertencia. en leer la pregunta, mirar las opciones y volver a la Ajá. otra pantalla para seleccionar. Sí, Se me va el profe, tiempo. debería salir en la aplicación de una. Profe, Claro. lo que pasa es que yo no puedo hacer doble Página, pantalla profe. No alcanza a en mi responder. portátil. Entonces, al momento de que Y el paso a tiempo mí, es muy pequeño. se me demora mucho a ver la pregunta. Entonces, sé si en mi parte se me Profe, sí, para otra manera. A mí igual. dificulta no ver la pregunta en la pantalla, porque paso a mí y se me da vueltas y vueltas y vueltas y no me aparece la pantalla suya y después ya me aparece cuando ya ha pasado. Bueno, ¿y no hay forma de que lo Ahora hagan yo desde el celular? intenté, Profe, Del celular profe, yo tampoco. ahora Profe, mi intenté parte no. quedarme en la pantalla de Meet para primero ver la pregunta, iba a responder, pero al pasarme a Meet me cargó y no alcancé a responder. Sí, profe. Profe, qué profe, pena porque no se puede ver la pregunta ahí, porque eso sí suele, o sea, sí se puede Sí, yo sé ver que, yo sí en sé una que sola se pantalla. puede ver, pero no sé. no. Está pasando eso, parece que lo están utilizando muchos. Profe, hubiera hecho ese formulario mejor vía Google. Formulario de Google. Por quizzes. No, es que la idea no es hacerles Pues, una evaluación, No, digamos, profe, desde ese por punto. quizzes es la La misma idea es, modalidad, pero Profe, sí lo podemos hacer más fácil por el celular. claro, profe. En mi caso, yo estoy desde el Claro, bueno, pero ahorita celular, ya, yo estoy pero desde el claro, pero celular y ahorita no lo pero podemos la cambiar, pues. pregunta no me cargó. Pero bueno, pues ahorita en este momento difícilmente lo podemos cambiar. Tratemos y tampoco le puedo cambiar ahorita las opciones porque ya se nos agota el tiempo y no vamos a alcanzar. Entonces, tratemos de mirar entonces el enunciado pronto y poder cambiar. Ya. Cuénteme. Profe, sigamos. Sí, listo. Entonces, bueno, vuelvo e insisto, ¿no? Aquí, en materia de derecho laboral, las partes no están en igualdad de condiciones, ¿verdad? En el derecho comercial encontramos al comerciante, a su cliente o viceversa, y se entiende que ambas partes están en igualdad de condiciones. En el derecho laboral no, porque hay una parte que está subordinada. Entonces, no podemos hablar de que es igualdad en la relación patrono-trabajador y lo que busca, hemos dicho siempre, el derecho laboral o las normas del derecho laboral es lograr el equilibrio social. ¿Qué es esto del equilibrio social? Pues lograr que el trabajador tenga su sustento digno y a su vez que la economía fluya, es decir, que la empresa salga adelante, ¿vale? Entonces, en este caso es equilibrio social y coordinación económica. No nos olvidemos de eso y eso lo sé repetir bastantes veces en nuestras clases. Bueno, entonces voy a tratar de leerles el enunciado para efectos de que lo tengan en cuenta, ¿vale? Lo voy a leer en el siguiente orden, las respuestas. Rojo, azul, amarillo y verde. ¿Listo? El 31 de marzo del 2020, Juan es privado de su libertad. Hoy vuelve a su lugar de trabajo. En consecuencia, A, su contrato fue terminado sin justa causa. B, su contrato fue suspendido. C, su contrato fue terminado con justa causa. D, ninguna de las anteriores. Profe, lo que pasa es que yo estoy desde el celular y ahí aparece grabando y no alcanzo a leer es la primera parte. O sea, le repito la pregunta. El 31 de marzo de 2020, Juan es privado de Por su favor. libertad y vuelve a su lugar de trabajo.
Muy bien. Entonces, aquí la mayoría está bien. Digamos, aclaramos que el contrato no fue terminado, ya porque hemos dicho que hasta por 30 días el contrato se suspende en caso de que una persona sea privada de su libertad, ¿vale? Ese ninguno de las anteriores, pues no da lugar y con justa causa tampoco lo es porque hemos dicho, la norma establece que después de los 30 días el contrato da lugar a su terminación, ¿vale? ¿Hay alguna duda frente a esta causal de suspensión? Profe, después de los 30 días, o sea, ¿ya sería mañana? Exactamente. Ya hasta los 30 días tendrían que ya esperarlo. Y no tiene nada que ver que marzo lleve... Ah, es que dice el 31 de marzo, ¿no? Sí. Entonces, a los 30 días, digamos, aquí es importante tener en cuenta, cuando las normas dicen días, ya se entiende que son hábiles, ya, pero cuando la norma nos pone de presente, digamos, en materia laboral, nos dice tantos días calendario, o cuando la norma dice meses o años, se entiende que son años calendario. ¿Listo? En este caso nos está diciendo que en 30 días calendario, la persona regresa, digamos, si no regresa a su lugar de trabajo, pues se terminará el contrato. ¿Listo? Bien. Camila cumple horario, recibe órdenes y honorarios, pero está vinculada mediante una orden de prestación de servicios. ¿Cuál es el principio que invocaría para que se restablezcan los derechos de Camila? Rojo, primacía de la realidad. Azul, responsabilidad solidaria. Amarillo, presunción del contrato de trabajo. Verde, a trabajo igual, salario igual. Profe, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es qué? ¿Cuál es el principio que se invocaría para restablecer los derechos de Camila? Muy bien, aquí sí parece que no hay duda. ¿Ya? Recordemos que cuando yo cumplo los 3 elementos de la relación laboral, entonces prestación personal del servicio, subordinación o dependencia y remuneración, pues cumplo, soy un auténtico trabajador y en consecuencia puedo ejercer el principio de primacía de la realidad sobre las formas. Para la persona que contestó responsabilidad solidaria, no tiene nada que ver en este caso. Digamos, la responsabilidad solidaria tiene que ver con el pago de acreencias laborales, en este caso, respecto de un contratista con una empresa contratante. La presunción de contrato de trabajo, si bien la norma nos dice que una relación subordinada se presume que está predecedida de un contrato de trabajo, en este caso hemos dicho que está vinculada por orden de prestación de servicios, no sería el caso. Estamos ante una situación de un contrato que es contrario a la realidad. Y a trabajo igual, salario igual, este principio se aplica exclusivamente de personas que estén en la misma posición. Recordemos, cuando yo quiero exigir que me paguen el mismo salario que mi compañero, tengo que estar en el mismo cargo, con las mismas jornadas y funciones y bajo las mismas condiciones de eficiencia. Entonces, no podemos decir que un contratista y un trabajador están en igualdad de condiciones, pero 2 trabajadores dependientes, sí. Bueno, si hay duda de pronto sobre esos temas, me hacen la pregunta pertinente, por favor. Empleador y trabajador pueden resolver directamente sus diferencias a través de A, conciliación y arbitraje, B, la mediación y la transacción,
C, la transacción y la conciliación. D, la amigable composición y la transacción. Muy bien, recordemos entonces que esas son unas herramientas que provienen del derecho comercial y que fueron pasados al derecho laboral, permitiendo que se firme un contrato de transacción o que se resuelva el conflicto ante un conciliador, sea el inspector de trabajo o un juez laboral. Muy bien, en este caso, entonces tener claro que cuando el conflicto es empleador-trabajador, ya los métodos alternativos para no acudir a un juez y dilatar un proceso de duración de unos 3 a 5 años, pues es la transacción y la conciliación. Bueno, en esto sí muy bien. No hace parte, ojo, no hace parte del régimen de prohibiciones del trabajador. A, presentarse al trabajo en estado de embriaguez. B, usar los útiles o herramientas en objetos distintos del trabajo contratado. C, faltar al trabajo sin justa causa. D, realizar labores fuera del establecimiento sin permiso del patrono. Muy bien. Bueno, en este caso, digamos, y ha sido recurrente, ¿no? En los cursos que hemos aplicado este quiz, quisiera preguntarles por qué no sería prohibición usar las cosas del trabajo para cosas diferentes a las que son destinadas. ¿Mm? Recuerden que la pregunta es, no hace parte del régimen de prohibiciones. Entonces, para el trabajador está prohibido llegar en estado de embriaguez, aunque hemos dicho esa prohibición se aplica únicamente cuando el trabajador pierda la conciencia para realizar la labor. Y es una prohibición del trabajador usar las cosas para cosas diferentes a las que es el trabajo. Entonces, recuerden que les colocaba el ejemplo de aquel trabajador que utiliza el computador y la impresora para realizar el trabajo de la universidad. Entonces, Profe, en ese caso, está prohibido. Cuénteme. ¿por qué no sería la opción correcta la roja? Debido que quedaría a Porque, escogencia de las personas o de las instituciones la... ¿Por qué no sería la roja, profe? continúe. No, porque es una prohibición. Está prohibido. Mire, estamos diciendo, no hace parte del régimen de prohibiciones. Por eso les digo, lean bien el enunciado de pregunta. No hace parte del régimen. Es decir, que aquí hay 3 que sí son prohibiciones y una que no lo es. ¿Ya? La que no lo es la verde porque realizar las labores por fuera del establecimiento sin permiso del patrono ya no es una prohibición contenida en ese listado que miramos y por lo tanto lo que haga el trabajador por fuera del establecimiento no tiene nada que ver, digamos, con una prohibición. ¿Ya? Entonces aquí, al parecer, se me confundieron entonces en el enunciado de la pregunta. Entonces, ojo con ese tema. Entonces,
Son prohibiciones, ¿ya? Sí son prohibiciones presentarse al trabajo en estado de embriaguez, usar los elementos ya o herramientas en objetos distintos y faltar al trabajo sin justa causa. Eso sí era obvio. Entonces, mucho cuidado con este tema. Perdón, ahí dice, la facultad que ostenta el empleador para modificar las condiciones del contrato es A, primacía de la realidad, B, el jus variandi, C, presunción del contrato de trabajo, D, razonabilidad. Profe, yo estaba desde el celular y pues coloqué la flecha así para atrás y salió del examen y no puedo volver a ingresar. Uy, pero ahí sí ya no puedo hacer nada, digamos, tendríamos que resetear todo. O sea que voy a quedar con la nota 0. Sí, profe, recete No, todo. no, aquí No, profe, únicamente, no hay una herramienta, pues bien, imagínense, únicamente estamos del computador, del celular, pero pues no sé, y ahora tengo con la nota. Únicamente la décima es para quienes saquen los 5 primeros puestos, ¿vale? O sea, esta es una especie como de concurso que estamos haciendo. Entonces, bueno, ¿quién más está preguntando dificultades técnicas? Porque es que si en últimas nos tocaría es cancelar la actividad y continuar con clases. Yo creería que deberíamos cancelar la actividad y continuar mejor, con clases porque no todos no estamos participando igual. Yo ni siquiera alcanzo a responder. Por estar mirando No las sé, buscar preguntas y una mientras mejor vuelvo opción de a la evaluar. aplicación y eso. Entonces, Y de pronto confirmar antes de que se van a llevar a cabo estas actividades para estar uno como atento. No, la dije desde la semana pasada. Profe, pues Les dije entonces que descarguen el veamos la Kahoot y que íbamos a opción hacer la de la actividad. calificada. O sea, pues algunas personas bien, otras no nos hemos podido conectar bien, entonces veamos esas condiciones o tratemos de hacer otra actividad, pero pues no podemos que esta actividad nos perjudique pues la nota. No, no, claro, esto era como digamos, un estímulo para efectos, digamos, las personas que no saquen los primeros puestos no iban a quedar con una nota negativa tampoco, ¿no? Era únicamente un tema de participación. Bueno, profe, Ya únicamente los que están en los primeros 5 puestos se quedan con se ganan una décima. ¿Y los otros? Continuamos. Entonces, hagámoslo, digamos, profe, está democráticamente. Entonces, ¿vale? O sea, la persona que no participe no quiere decir que vaya a tener una nota negativa, insisto. Entonces, por favor, coloquemos en el chat, hagámoslo democráticamente, las personas que quieren que siga, continuamos. Sí, el propósito de la actividad, digamos, es como hacer una autoevaluación acá entre todos de los temas que hemos abordado, ¿vale? Pues que dejas ese micrófono abierto, ya la cagué otra vez. Listo, profe, la mayoría dijo que ya va a seguir. O sea, con tal eso no nos va a perjudicar, muchachos, sigamos. Eso. Sí, la idea es como, digamos, hacer una verificación de los contenidos. ¿Listo? El propósito no es perjudicar a nadie. Sigamos, profe. Bueno, entonces, acá es el jus variandi, en este no nos olvidamos, esa facultad de modificar las condiciones de tiempo, modo y lugar que tiene el empleador sobre el contrato de trabajo se llama el jus variandi, ¿listo? Que se ve menguado por el principio de razonabilidad, ¿ya? Pero la facultad del empleador se llama el jus variandi.
Bueno, vamos a tratar de hacer otra actividad de estas para obtener esas décimas. ¿Listo? No nos preocupemos, digamos, voy a utilizar la aplicación de Google para una próxima oportunidad. En el caso de ustedes, queda el compromiso de hacer más actividades de estas. Al celebrar un contrato de trabajo verbal, no debo establecer, ojo, no debo establecer A, lugar de trabajo, B, duración del contrato, C, índole de trabajo, D, honorarios y forma de pago. Bueno, aquí la pregunta era capciosa por una situación, ¿vale? Entonces, en materia laboral hay contratos verbales y hay contratos escritos, pero entonces, ya, cuando yo pacto un contrato verbal, la norma nos dice tengo que ponerme de acuerdo en el lugar de trabajo, la duración del contrato y la índole del trabajo. Y nosotros dijimos, pero bueno, no es que se presume que el contrato verbal es indefinido, por eso, esa es la palabra. Cuando yo digo presumo, quiero decir que se entiende que es indefinido si las partes no han pactado otra cosa y lo pueden probar. Entonces, si yo no tengo pruebas certeras de cómo demostrar que el contrato fue a término fijo, pues se entiende que ese contrato es indefinido. Pero la norma señala que la duración del contrato debe pactarse. ¿Listo? Por ejemplo, yo puedo pactar verbalmente un contrato de obra, ¿ya? Pero tengo que demostrar que era para una obra determinada y que, en efecto, al terminarse la obra, pues se acaba el contrato. En consecuencia, pues esas tres cosas sí debían pactarse. ¿Por qué es la verde, honorarios y forma de pago? Y felicito a la persona que lo contestó bien. Nosotros tenemos que aprender a llamar las cosas por su nombre. ¿Ya? Aquí era una pregunta con una cáscara. ¿Cómo se denomina la remuneración que recibe el trabajador? Les pregunto. ¿Cómo, profe? ¿Salario? ¿Cómo se denomina exactamente? Salario. Entonces, ¿cómo se denomina la remuneración que gana el trabajador? Es salario, ¿ya? Honorarios es el que devenga el que trabaja por prestación de servicios. ¿Listo? Entonces, aquí la cáscara de la pregunta, ¿ya? Es esta palabrita. Yo debo llamar las cosas por su nombre. Si yo tengo un trabajo dependiente, subordinado mediante una relación laboral, lo que devengo es salario. El trabajador independiente, el que entrega un producto que no cumple horario y que está vinculado mediante prestación de servicios, se denomina honorarios. Entonces, en este caso, ojo con ese punto. ¿Listo? Llamar las cosas por su nombre. Juan es contador y tiene como asistente a Pedro. Al morir Juan, o sea, el empleador, ¿qué pasa con el contrato de Pedro? A, se suspendió por fuerza mayor. B, terminó por muerte del empleador. C, ninguna de las anteriores. D, se encuentra suspendido por muerte del empleador.
Listo. Bueno, ¿por qué me están colocando tanto ninguna de las anteriores? Entonces, recordemos este escenario, ¿ya? Existen dos circunstancias respecto de la muerte del empleador. El empleador que ejerce una actividad liberal, es decir, aquella que no necesita formalización empresarial para ejercerse, y aquel que ejerce la actividad a través de una empresa. Entonces, en el segundo caso, cuando yo ejerzo la actividad como empresa, el Pero la contrato de pregunta trabajo no está está amarrado a definiendo una... eso. Sí, dice, Juan es contador y tiene como su asistente Pedro. No, les estoy explicando. Al morir Juan, el contrato de Pedro, entonces recuerden que yo hablaba de las profesiones liberales. Entonces, un abogado, un contador que presta sus servicios directamente sin una formalización empresarial, ¿ya? Entonces, cuando muere la actividad comercial, el empleador muere su actividad comercial. Digamos, el heredero no puede venir a asumir por sucesión los conocimientos de su padre y seguir siendo el empleador, ¿ya? Muere la actividad comercial y muere el contrato de trabajo. Por lo contrario, digamos en este caso, si hubiera sido una actividad empresarial, al morir el empleador, pues el contrato se suspendía. ¿Listo? Pero aquí hablamos de una suspensión de fuerza mayor, en ese caso no sería la causal, ¿ya? Y advertamos esa situación. Entonces, cuando se trata de un empleador, persona natural, ya que está ejerciendo una profesión o un oficio liberal que no requiere formación empresarial, entonces muere la actividad comercial y al morir la actividad comercial, pues muere, ¿ya?, el contrato de trabajo. Lastimosamente la aplicación pues no nos deja hacer enunciados un poco más completos, pero digamos hemos tratado de colocar la información pertinente para la pregunta. Muy bien para las 5 personas que colocaron muerte del empleador. Son obligaciones generales del contrato de trabajo por parte del trabajador. A, obediencia y buena fe. B, fidelidad y obediencia. C, idoneidad y buena fe. D, idoneidad y experiencia. Bueno, aquí hubo un empate. Listo, y muy bien a los que colocaron fidelidad y obediencia. Recordemos, hay obligaciones especiales y obligaciones generales. Las obligaciones generales, digamos, de ambas partes es la buena fe, de ambas partes. Del empleador son seguridad y protección. Y dijimos, ¿cómo yo establezco que un trabajador, pues sí es un buen trabajador? Cuando ese trabajador es fiel y obediente, porque son las esencias de una relación subordinada que colabora en la realización de la actividad comercial por parte del empleador. Entonces, muy bien. No idoneidad y experiencia, digamos, esas serían unas características del trabajador, ¿ya? En un proceso de selección, que sea idóneo y que tenga experiencia, pero no son obligaciones de él. Se supone que ese filtro ya lo pasó. A partir de que es contratado, entonces se le exigen unas obligaciones generales que son fidelidad y obediencia. ¿Vale? La fidelidad, recuerden, tiene que ver con guardar los secretos comerciales. La obediencia, pues con atender las normas internas de trabajo, no crear asuntos de indisciplina, etcétera, etcétera, etcétera.
La jornada que mejor se ajusta a las empresas que trabajan 24 horas al día, 7 días a la semana es A, jornada nocturna, B, jornada por turnos, C, jornada diurna, D, jornada flexible. Muy bien, en esta sí creo que no había duda, ¿no? La jornada por turnos es la recomendada para este tipo de situaciones. Jornada diurna no, pues los que contestaron jornada diurna pues están contradiciendo. Recordemos que la jornada diurna va de 6 de la mañana a 9 de la noche, entonces no sería para un trabajo 24/7. Y la jornada flexible únicamente se puede pactar en jornada diurna. Entonces, aquí es la jornada por turnos. Yo creo que en este no había mayor duda. ¿Listo? Los derechos laborales contenidos en el Código Sustantivo del Trabajo son A, disponibles y negociables, B, renunciables y transigibles, C, mínimos e irrenunciables, D, indisponibles y negociables. Muy bien, esto lo repito yo casi unas 2 veces en cada clase. Los derechos contenidos en el Código Sustantivo son mínimos e irrenunciables. Por lo pronto, entonces, yo puedo acceder a ellos a través, mejorarlos, digamos, a través de algún proceso de negociación colectiva, pero los derechos que están contenidos en el código son mínimos e irrenunciables. Muy bien. Aquí no son renunciables ni transigibles porque la persona no tiene derecho a renunciar a esos contenidos mínimos. Y hoy por hoy, por ejemplo, se está discutiendo ante esta cuarentena si es válido que el trabajador acepte que renuncie a la mitad de su salario, por ejemplo, o que reduzca su salario considerablemente o que le cambien su jornada de trabajo. ¿Ya? Hoy por hoy está en debate esa situación. Muy bien. Ejemplo de fuerza mayor o caso fortuito como causa de suspensión del contrato de trabajo es A, cierre de la empresa por negligencia del empleador, B, mantenimiento de las maquinarias, C, toma de la empresa por un grupo al margen de la ley, D, la huelga.
Muy bien, ¿no? Recordemos que el cierre de la empresa, cuando es por culpa del empleador, en este caso hemos dicho la negligencia, pues se suspende únicamente para el trabajador. Es decir, el empleador tiene que seguir pagando los salarios cuando es por culpa de la mala fe del empleador que se cierra la empresa. Y la huelga, para los que contestaron huelga, es algo previsible, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque estoy en un proceso de negociación sindical y frente a eso, pues yo no realizo absolutamente nada. O actúo resistente a la negociación o todo les niego. Entonces, es algo previsible. Si yo todo niego o no negocio bien, pues sé que los trabajadores se me pueden ir a huelga. Entonces, el ejemplo era claro, un evento imprevisible y irresistible, ¿ya? Es una toma de la empresa por un grupo al margen de la ley. Muy bien. No está obligado a cumplir jornada laboral. A, el trabajador de servicio doméstico externo. B, el subgerente de una empresa. C, el vigilante o celador de un banco. D, el profesor de derecho laboral. Ojo, miren lo que es la respuesta que ganó. Trabajador del servicio doméstico externo. Es decir, que esa persona no cumple horario. Pero, Miren lo que ¿por dice. qué el subgerente? Cuéntenme. Recuerden que los directivos, las personas de dirección, confianza o manejo, no cumplen jornada laboral. Dijimos, el gerente puede Sí llegar tarde en cumplen, una profe, cosa. porque los subgerentes de la Claro que empresa para la que cumplen. yo trabajo sí cumplen. Por eso, pero eso depende, digamos, ¿Conoces del alguna contrato que excepción hayan que firmado sea en la empresa. Pero Pero por regla general, Por eso, pero es que las preguntas no tienen mucho contexto, no, profe. pero miren, No, estábamos profe, en hablando de esa lo que sí, vimos. no estoy de acuerdo. Yo tampoco no estoy de acuerdo. No, por eso, pero recuerden que miramos lo que miramos nosotros, de acuerdo desde el punto de vista legal, ¿ya? Es que el tema de los directivos, ¿ya? No están obligados a cumplir jornada laboral. Por ejemplo, un subgerente de una empresa que le pactan en su contrato que debe cumplir jornada laboral, pues es una situación diferente, especial de esa empresa en concreto. ¿Listo? Pero ya dijimos, ¿Cómo qué todos los empresa, cargos, profe? ¿De qué? Ponga un dirección, ejemplo. confianza o manejo. No, digamos que una empresa que contrate a un directivo al tenor de lo que establece el código. Entonces, recuerden, dirección, confianza y manejo no están obligados a cumplir Profe, pero jornada si los laboral. directivos son los En que dan consecuencia, si ellos ejemplo, tuvieran... No, pero recuerden, o sea, el tema de ellos es que si les tocó quedarse trasnochando, trabajando, lo tienen que hacer. Si los llaman un domingo a una reunión, tienen que hacerlo. Recuerden esa situación. Cuando hablamos de jornada, hablamos de que las personas de los cargos de confianza, dirección y manejo no están obligados a cumplir jornada laboral. Si la empresa se los exige, ya es una situación puntual de cada empresa, ¿ya? Pero en principio estos cargos no cumplen jornada. ¿Por qué? Porque tienen disponibilidad 24/7. A eso es que va la norma cuando dice que un directivo no está obligado a cumplir. Pero en contraposición con la parte que ganó, por ejemplo, ustedes dicen el trabajador de servicio doméstico externo. ¿Por qué entonces la persona, un trabajador de servicio doméstico no cumpliría jornada? Y nosotros vimos dos escenarios de ese trabajador de servicio doméstico. Dijimos, el que vive en la casa, es decir, el interno, ¿ya? Tiene que cumplir una jornada máxima de 10 horas, así lo ha dicho la Corte Constitucional.
y el que viene de afuera, el externo, cumple una jornada ordinaria como cualquier otra persona. ¿Listo? Entonces, ustedes me dicen desde el punto de vista de su experiencia que un subgerente debe cumplir jornada, listo, pero lo dicen desde un punto de vista de lo que sucede en las empresas normalmente. ¿Ya? Por ejemplo, un banco, vamos a decir un banco. El banco, usted mira al subgerente sentado allí en todo el horario habitual de trabajo. ¿Ya? No hay que confundir muchas veces lo que es, ¿ya?, la jornada de atención al cliente con la jornada laboral de las 8 horas. Porque si a ese subgerente le toca quedarse en una junta hasta las 12, es otro tema diferente, ¿ya? A él no le van a pagar horas extras por ese trabajo. Si le tocó ir Pero un sí va a domingo a una cumplir con un reunión, horario laboral. por eso, pero no es lo mismo la atención al cliente que la jornada laboral. Recuerden, o sea, esas jornadas son legales y están establecidas. 8 horas, 2 horas extras. Pero que en esto no se nos olvide, cargos de dirección, confianza, manejo, no están obligados a cumplir jornada laboral. En consecuencia, si le toca quedarse hasta la noche o ir un domingo a una reunión, a esta persona no le pagan horas extras, no le pagan trabajo dominical. Únicamente le pagarían trabajo nocturno en caso que supere las 9 de la noche. ¿Listo? O sea, no hay que confundir. Y cuando ustedes estén vinculados, digamos, a una empresa desde el punto de vista de un cargo directivo, que ustedes miren en ese contrato claramente cuáles son esas obligaciones, ¿vale? Pero ningún directivo, ni en sector público o sector privado, no estaría obligado en principio a cumplir jornada laboral, aunque puede estar obligado a cumplir un horario de atención al cliente. Pero si los directivos lo llaman a una reunión o lo ponen a trabajar un domingo o un sábado, le toca y no tiene derecho a trabajo adicional. ¿Listo? Eso no se nos puede olvidar. ¿Vale? Bueno, pero ahí se han mantenido los 5 puestos. ¿Qué se debe pactar siempre por escrito? A, contrato término fijo. B, horas extras. C, contrato término indefinido. D, trabajo dominical. Muy bien, recordemos, ¿no? El contrato a término fijo siempre debe pactarse por escrito. Es la recomendación. ¿Para qué? Para evitar esas indeterminaciones. ¿Vale? Horas extras. No, las horas extras es un tema eventual que puede darse, digamos, por la necesidad. No necesariamente deben pactarse por escrito. Aunque hay que advertirlo, en el sector público sí es necesario que se adviertan primero, por escrito. ¿Listo? Ningún trabajador del Estado puede hacer horas extras sin autorización previa. Pero ese no es el caso, digamos, del área que estamos abordando, que es la del sector privado. Entonces, muy bien, el contrato a término fijo siempre debe pactarse por escrito. Nuestra última pregunta. ¿Puedo retener sumas del salario del trabajador, excepto, es decir, lo que no puedo retener? A, seguridad social. B, vales firmados por el trabajador. Embargos judiciales. Créditos por libranza. ¿Qué es lo que no puedo retener? Nos dice la pregunta.
¿Puedo retener o no puedo retener? No, las excepciones. O sea, aquí hay tres opciones que sí puedo retener y una que no, la que no puedo retener. Entonces, miren lo que decía la pregunta. Puedo retener sumas del salario del trabajador, excepto, es decir, la excepción a las retenciones. La seguridad social sí la puedo retener, ¿ya? Tengo que descontarle al trabajador el pago de aportes a la seguridad social. ¿Listo? Entonces, yo le descuento el porcentaje que le corresponde, que es el 25%, para pagar a las aseguradoras, digamos, ya sea la EPS, el Fondo de Pensiones o la ARL. Embargos judiciales, lógicamente, si llega un embargo judicial, un embargo de un juzgado, yo tengo que descontar esos salarios, porque si no me meto en un lío penal, que es el fraude de resolución judicial. Y el crédito por libranza también, con una autorización del trabajador, yo puedo hacer esa retención, esos descuentos. Muy bien a los que contestaron, vales firmados. Cuénteme. Porque la salud y la pensión no se pueden retener nunca. No, pero me refiero digamos, a la retención para el pago, ¿vale? Entonces aquí estamos dando unos ejemplos de los que ahí nosotros colocamos cuando miramos el tema de las prohibiciones del empleador, dijimos, está prohibido retener, compensar o deducir sumas de dinero y colocamos excepto ciertas situaciones. El tema de los aportes a la seguridad social. O sea, no es retener de no pagarle, ¿ya? Es retener para hacer los pagos, porque esa plata no es del trabajador, ni tampoco del empleador, va a las aseguradoras, ya sea la EPS, el Profe, Fondo de Pensiones o la ARL. Cuénteme. profe, pero la respuesta azul solo se procede con autorización del trabajador, ¿verdad? Sí, pero digamos, en ese caso, el tema de los vales, ¿ya? Es un tema que se utilizaba antiguamente, pero que es ahora lo que se denomina el tema de las libranzas, ¿ya? Y las libranzas, pues, tienen una regulación muy específica. Para poder hacer una libranza necesito un código. Antes se utilizaba el tema de los vales, pero esto permitía que muchos trabajadores pues se endeudaran mucho y al final del mes no recibieran nada. Entonces, eso de los vales ya no funciona. Ahora lo que funciona son los créditos por libranza y están regulados específicamente por una ley. Entonces, en este caso, el crédito por libranza sí puede ser lugar de retención, descuento, el embargo judicial, lógicamente, y la seguridad social, pues se descuenta en el porcentaje que le corresponde al trabajador, que es el 25%. ¿Listo? Esto de los vales, pues definitivamente no es. Bueno. Queda la duda, profe. Los tres primeros puestos, entonces, muy bien a Joana, a Jorge y a David Trujillo, y Daisy y Javier Rosales. Entonces, estas personas tienen una décima para su nota final del corte. ¿Listo? Entonces, bueno, se nos agotó el tiempo por el día de hoy. La próxima clase continuamos con nuestros temas. En este fin de semana, estar pendientes de sus notas, digamos, a ver si es necesario realizar alguna actividad adicional, si no de lo contrario, ya pasaríamos directamente ya a continuar con nuestros temas de terminación del contrato de trabajo. ¿Listo? Entonces les agradezco mucho por su participación y vemos la próxima clase. Que tengan buen fin de semana. Vale, profe, gracias. Profe, Dígame. sigo con la duda. Feliz noche, Cuénteme. Si lo retienen, quiere decir que no le pagan. ¿Cómo así? Digamos, o sea, te dice que no se puede retener, ¿no?
Listo. Porque si lo retiene, quiere decir que no le pagan al trabajador. Es que la seguridad social no es para el trabajador, la seguridad social es un impuesto para fiscal que va es para el Estado, para prestar unos servicios sociales al trabajador. Sí, eso sí, pero, digamos, voy en contra de la respuesta positiva, que usted la colocó como opción válida. Digamos, ¿cómo así la respuesta positiva? En el sentido de que, porque ahí dice, puedo O retener sea, no estoy de excepto. acuerdo, no estoy de acuerdo con que no suele la respuesta. ¿No está de acuerdo? Bueno, ¿Me la podría argumentar mejor, profe? verá, lo que pasa es lo siguiente. Si usted va y firma un vale y le dice que le descuenten del trabajador, le descuenten, digamos, de la nómina ese vale que usted acaba de firmar como trabajador. Ese vale no tiene ningún valor porque evidentemente ya yo solo puedo descontar lo que me establece la ley y los únicos créditos que yo puedo descontarle son los créditos, digamos, que me da el empleador o los créditos por libranza. Ese vale no tiene ninguna fuente jurídica. El único crédito, digamos, que puede ir ajeno con la autorización del trabajador, el crédito bancario de libranza, ¿ya? O una venta, una compra por libranza en algún almacén, pero son una regulación específica. Digamos, el vale, por más autorización que tenga, ese vale ya no tiene ningún valor. ¿Listo? El vale no es un crédito de libranza, el vale no es un crédito bancario, el vale simplemente es una autorización emitida por el trabajador sin lugar ya a una entidad financiera. ¿Por qué? Esto antes se utilizaba mucho, el tema de los vales, pero hoy por hoy ya no tiene ningún valor. Para poder hacer un crédito de libranza, la entidad que presta tiene primero que sacar un código ya en la correspondiente entidad o empresa y a través de ese código pues podrá en efecto ganarse, digamos, la posibilidad de poder deducir o descontar o retener cuotas de los salarios para efectos del pago de la deuda. Verá, ¿no? Para las libranzas, Profe, es digamos, que o sea, una cosa es retener y otra cosa es descontar directamente, ¿verdad? bueno, en este caso lo hemos colocado, bueno, le acepto, digamos, la interpelación frente al tema de que la palabra retener puede dar lugar a confusión de que es que el empleador se quede con la plata, ¿ya? Pero bueno, esa no era Claro, porque esa si no no el era la empleador se idea. estaría quedando con la plata. Claro, no, pero digamos, era como, diga, si tiene razón y le hago válida la interpelación. La palabra correcta era deducir, ¿ya? Pero bueno, en síntesis, lo que queríamos decir es la posibilidad de descontarle al trabajador el tema que tiene que ver con esa deducción de los aportes de la seguridad social para que estos puedan, digamos, pagarse a las aseguradoras, ¿vale? Todo el tema de libranzas, Sí, profe, digamos, que eliminó los... yo la tomé así desde la misma terminología, que es Ujú. retener y descontar. O sea, comenzando desde ahí la miré. Ya, sí, le acepto la interpelación. Tiene razón, ahí la palabra no era la adecuada. De pronto, para los que les interese sobre el tema de las retenciones, digamos, perdón, las deducciones por el tema de libranza, ya es la ley 1527 del 2012. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a seguir haciendo estos ejercicios para que puedan ganarse esas décimas para la nota final del curso. ¿Vale? Profe, una preguntita. Cuénteme. Cuénteme. Profe, usted, bueno, para este corte, ¿cuántas notas planea sacar o cuántas notas tiene? No, hemos sacado apenas 2 notas, ¿no? Como les decía yo, como arrancamos esto a destiempo y hemos avanzado poco, pues la idea es tener, digamos, no muchas notas, pero quiero que el día lunes, que ya tengamos las notas cargadas allí en la plataforma, determinar si es necesario hacer o no hacer otra actividad. ¿Listo? Como el corte finaliza la semana que viene, entonces si es necesario hacer otra actividad, la realizamos, no hay ningún problema. ¿Listo? Claro, profe, o bueno, por lo menos pues a los estudiantes que no pudimos acabar ese text que usted dejó ahora. ¿Vale, profe?
Ya, a tenerlo en cuenta. listo, no se preocupen. Sí, la idea es, digamos, tener las actividades necesarias. En el corte que viene, sí, ya por los temas que cambiamos y todo, vamos a tener, digamos, más actividades, que es el de taller de liquidaciones, y quiero avanzar en ese tema para poder adelantar eso, finalizar laboral y comenzar con el tema comercial. Vale, profe, muchas gracias, que esté bien. ¿Listo? Bueno, que estén bien. Buen fin de semana. Vale, profe, listo, muchas gracias. Hasta luego, profe. Bueno, que Gracias. estén muy bien. Hasta luego. Chao, profe, gracias. Hasta luego, que estén muy bien, Edison. Buenas noches para todos.